Muy buena. Bueno, yo me llamo Antonio González, ya me conocéis. Lo que vamos a hacer es un breve resumen sobre el seminario de estrategia de búsqueda, centrándonos primero en que tenemos que saber cómo hacer una pregunta tipo pico, con estructura pico, o sea, hacer población, intervención, comparación y outcome o resultado. Ahora nos centramos en lo que es la estrategia. ¿Vale? Dentro de la estrategia ya conocéis las fases de estrategia de búsqueda, las tenéis más que repasadas. Ahora nos vamos a centrar en este tutorial sobre todo en los 3 puntos, porque vamos a hacer la fase de diseño. Entonces vamos a hacer la definición de la búsqueda, la construcción de estos descriptores y transformar estos descriptores al lenguaje documental. No abandonéis el video tutorial, que ahora mejora la cosa, ¿eh? Entonces, como podéis comprobar, este documento, que ya lo conocéis, el documento que nos facilitó el doctor Molina Mula, en el cual están relacionados los colores con las fases de estrategia de búsqueda. No están puestos al azar. Entonces, podríamos entender que la fase de diseño es la relacionada con este color azul, la de ejecución con este color verde y la de resultados, obtenciones de fuentes primarias, la del color morado. Centrándonos, por tanto, en la fase de diseño, puesto que es el pilar fundamental sobre el que vamos a obtener nuestro marco teórico y por tanto vamos a hacer toda nuestra investigación, parte fundamental, nos centramos en que, además de saber hacer la pregunta pico, etcétera, etcétera, muy importante tener muy claro cuál es nuestro objetivo general. Y además del objetivo general, nuestro objetivo específico. Parece redundante, pero no tengáis objetivos específicos más generales que el general. Y además, el objetivo general, aunque parezca muy difícil hacerlo, que lo es, para facilitaros la idea, puede ser, entre comillas, el mismo que la pregunta de investigación con estructura pico, pero con el verbo en infinitivo. Además, estos verbos en infinitivo tienen que ser verbos de investigación, claro está, ¿vale? No de acción. Con este breve repaso, lo que vamos a pasar es a rellenar preguntas de investigación, objetivos generales, específicos, tal, y pasamos a buscar las palabras clave y tesauros o tesauros, ¿vale? Las palabras clave de por sí son términos o frases que representan un concepto o varios de nuestro tema, de lo que estamos buscando, pero que además de eso, las palabras clave tienen tal poder que llegan a ser autoexplicativas. ¿A qué me refiero con esto? Significa que de por sí mismas se explican y además, si yo cojo todas mis palabras clave y las junto, cualquier persona externa a mi búsqueda o a mi estrategia de búsqueda debería de por lo menos intuir qué es lo que estoy buscando, cuáles son mis áreas de conocimiento, etcétera. ¿Vale? Si no pasa eso, es que no tenemos las suficientes o las necesarias. Además de esto, están esta magnífica palabra llamada tesauro. ¿Y qué es un tesauro? Un tesauro básicamente es como una palabra clave, bueno, es una palabra clave, pero jerarquizada e indexada de una manera específica, por lo cual un tesauro tiene muchísimo poder. Eliminamos problemas de sinonimia y de homonimia, ¿vale? Un tesauro son normalmente descriptores. Esto es lo que llamamos traducir al lenguaje documental, porque la base de datos no entiende nuestro lenguaje. Da igual que un ordenador solamente entiende el código binario, las bases de datos se manejan mejor al traducirlo al lenguaje documental. Estos descriptores los podemos tener como controlados y no controlados. Los controlados son los tesauros, ¿vale? Pueden estar dentro de títulos médicos, etcétera, etcétera. Y los vocabularios o descriptores controlados más conocidos suelen ser los de MESH y los de DEX. Y luego los de Entry también, ¿vale? Los de MESH son los de Medline y PubMed, por lo cual, si buscáis en PubMed, os recomiendo que busquéis también sus MESH, aunque suelen ser los mismos que los DEX. Esto es otro tema, que ya lo conocéis, pero recomendamos que utilicéis DEX. Traéis biblioteca de la web, buscáis DEX y ahí traducís a DEX el lenguaje documental, ¿vale? Es bastante difícil llegar al lenguaje documental, por eso yo siempre digo que el que tiene un tesauro tiene un tesoro, ¿vale? ¿Por qué?
porque el lenguaje documental hay poco y está jerarquizado y hay que buscarlo. ¿Vale? Cuando los tengamos nuestros DEX, entonces cuando podemos pasar realmente a hacer una fórmula de búsqueda. Luego podemos utilizar también descriptores no controlados, que en este caso no los recomendamos, puesto que, ya os he dicho, que podéis tener ciertos problemas como sinonimia, como homonimia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son palabras claves libres que las podríamos utilizar con de diferentes formas. Cuando tengamos nuestros DEX, cuando tengamos nuestra traducción en lenguaje documental, lo que vamos a hacer es jerarquizarlo. Y la forma de jerarquizar estos descriptores es haciendo una fórmula. ¿Vale? Para esto tenemos que darle más o menos importancia a unos descriptores u otros. Por tanto, tendremos descriptores primarios o raíces, que como esto es un seminario de estrategia de búsqueda, al ser una estrategia, normalmente los descriptores primarios o raíz corresponden a la P y la I, o sea, hacia la población y a la intervención, o sea, hacia los descriptores relacionados con la población y con la intervención. Y los secundarios normalmente a los relacionados con la comparación y con los resultados, ¿vale? Luego además podemos utilizar descriptores marginales si lo necesitamos, ¿vale? Que lo que van a hacer es ampliar o concretar un poquito más nuestra búsqueda, dependiendo de lo que necesitemos. Con todo esto, lo que vamos a hacer es unirlo, porque queremos hacer una fórmula de búsqueda, como una fórmula matemática. Si nos hacemos a la idea de que nuestros descriptores, nuestro lenguaje documental son números, la forma de unirlo o de mezclarlo será con los booleanos. Estos booleanos, que ya los conocéis también, normalmente son el AND, el OR y el AND NOT, ¿vale? El AND, como podéis ver, es de reducción y el OR es para ampliar la búsqueda y el NOT o el AND NOT es de exclusión. Tened mucho cuidado al utilizar esto porque os pueden cambiar radicalmente vuestra búsqueda, ¿vale? Por tanto, ¿qué hacemos ya con todo esto? Por lo que os digo, crear una fórmula de búsqueda es así de fácil y así de difícil, puesto que en el primer nivel, porque vamos a hacer la búsqueda por niveles, os recomendamos que mezcléis con el AND los descriptores primarios 1, o se hace la P normalmente, con los descriptores primarios 2, se hace la I, ¿vale? Pasando luego al segundo nivel, si me lo da, si es necesario, uniendo los secundarios entre ellos con el OR y secundarios y primarios con el AND. Y sucesivamente, ¿vale? Los marginales, aunque aquí están relacionados con los secundarios, pueden estar también relacionados con los primarios, ¿vale? Entonces, ¿cuándo pasamos de un nivel a otro? Dependiendo de los resultados que nos esté dando la búsqueda y si la búsqueda está bien hecha, ¿vale? Entonces, con todo esto, muy importante también saber cuál es nuestra área de conocimiento. Nuestra área de conocimiento lo podemos ver también en la biblioteca de la web, en guías temáticas, ciencia de la salud, recursos especializados. Esta área de conocimiento es tan importante porque de ella va a depender la elección o no normalmente de nuestras bases de datos, porque las bases de datos están relacionadas con determinadas áreas de conocimiento. Es más, hay bases de datos específicas para cada área de conocimiento. Tal es así que os recomendamos utilizar además metabuscadores, que son buscadores de buscadores, bases de datos específicas y luego bases de datos de revisiones, ya sean sistemáticas como guía de práctica clínica. Con respecto a los límites, que os voy a contar que no sepáis. La ley de Price, increíble ley bibliométrica. Sé que os encanta Price, un gran muchacho. Y esta es lo que nos decía, o la ley de crecimiento exponencial, lo que nos decía es que 10, 15 años atrás, o cada 10, 15 años, la publicación o la información se duplica o se triplica. Por lo cual, si buscamos 10, 15 años hacia atrás, a lo mejor no encontramos evidencia nueva, ¿vale? Hay menos probabilidad de encontrar nueva evidencia porque todo se repite. Luego, con idiomas, no es que estemos obsesionados con el inglés, es que lo amamos. El 80% de las publicaciones o el 80% de la evidencia indexada a día de hoy, por una cosa o por otra, está en inglés. El 10% suele estar en castellano y el otro 10% en otros idiomas. Por lo cual, indispensable buscar en inglés, leer en inglés. Ahí los otros límites, los que queráis. Tras esto, lo que pasamos es a la fase de
búsqueda, a la fase de ejecución como tal, ¿vale? Para luego obtener los resultados. Por tanto, no os hago perder más tiempo y os invito a seguir buscando. Además de esto, para que veáis, y como podéis comprobar, la investigación no es tan aburrida, la investigación es una pasada. Por eso, o ahora después os enlazo con un vídeo de Jack McCormack, que es un farmacéutico y además profesor de la Facultad de la British Columbia. Es una pasada, acerca la investigación a la gente como nadie. Un vídeo súper divertido, súper entretenido, musical, sobre la importancia de la evidencia, ¿vale? Por tanto, queridos compañeros, seguir buscando y disfrutar de la investigación. Un abrazo.